El gobierno de la mañana, la Z101, Nayib Chaé de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Muy buenos días nuevamente a todo el país. Miren, ayer hablábamos de la posición de UNICEF con relación al año escolar 2020-2021. Y decía la representante del UNICEF en el país, la señora Elsa Elcarte, de que deberíamos empezar a pensar el volver a las aulas, el volver a la educación presencial. Y nosotros planteábamos en el programa lo que ha sido nuestra posición desde que inició esta pandemia, de que no hay forma posible, de que no hay ninguna posibilidad de que en este momento se pueda reiniciar la docencia presencial por la situación sanitaria que todavía tenemos en la República Dominicana. Una cosa es empezar a pensar, bueno, si se trata de ir planificando, de ir analizando, de ir preparando la logística para el arranque nuevamente de la educación presencial, pero no que se pueda iniciar en lo inmediato, ni en un mes, en 2 meses, como nosotros planteábamos ayer. Aquí no se puede iniciar la educación presencial hasta que no esté bien avanzada una campaña de vacunación contra el COVID-19. Cuando ya haya iniciado esa campaña de vacunación masiva en la República Dominicana y esté avanzando, bueno, pues ya en ese momento las autoridades de salud de nuestro país son las que van a determinar si es prudente o no iniciar la educación presencial nuevamente. Así lo digo ayer el Ministerio de Educación, de que hasta que ellos no reciban una autorización del Ministerio de Salud de que se puede iniciar la educación presencial, las cosas van a seguir como hasta este momento. Educación a distancia, educación a través del medio más importante, que es la radio, el de mayor penetración, que es la radio, el que llega más lejos, el que llega a todos los hogares, que es la radio, también a través de la televisión, y en un tercer plano o tercer lugar, a través de las plataformas digitales. Y digo tercer plano, tercer lugar, porque lamentablemente en nuestro país existe una gran brecha digital en el día de hoy. Usted puede tener tal vez un computador, o puede tener un teléfono inteligente, o tener una tablet, pero no tiene internet. Entonces estamos en lo mismo. Al final usted no puede acceder a esas plataformas digitales para recibir la educación por esa vía. Entonces, por eso, principalmente la radio, luego la televisión y después esas plataformas digitales a las que no muchos tienen acceso. O sea que las cosas deben continuar como se han estado manejando desde el principio. Y lo hemos explicado en múltiples ocasiones de por qué no se puede iniciar la educación presencial. Que los niños van al supermercado con los padres. Que los niños van al parque con los padres. Que los niños van aquí, van allí con los padres. Y entonces, claro, cuando un niño sale con su padre, sale bajo su supervisión. El padre está con él, el padre está consciente de que el niño tiene su mascarilla puesta, el padre está vigilando de que su hijo no esté pegado de ninguna otra persona en un lugar público que se puedan encontrar.
entre otras cosas más. Ahora, cuando usted manda a un niño al colegio o a la escuela y que llega la hora del recreo, que ellos no están ya en el aula con el profesor, donde podrían estar sentados a distancia, sí, claro, en el aula, pero cuando están en el recreo, que están jugando, que están al aire libre, que están corriendo, que están sudando, que se sientan juntos en un lugar, que se aglomeran, o que empiezan los jueguitos de que préstame tu mascarilla, que a mí me gusta tu mascarilla, mira qué chévere, qué chula está tu mascarilla, mira, ponte la mía, y yo me pongo la tuya, y en ese relajito, en ese jueguito, sin la supervisión, sin el control de los profesores de la escuela o del colegio, ese niño podría contagiar a otro, y ese a otro, y a otro, y a otro. Y esos niños regresan a su casa. Ellos regresan a su casa a las 4 de la tarde en la escuela y en los colegios privados a las 2 de la tarde. Pero en la casa está abuelita que no sale desde febrero, cuidándose precisamente del COVID-19, y que en la casa se tengan todos los cuidados y se cumplan con los protocolos para evitar contagiar a la abuelita, porque el COVID para la abuelita puede resultar fatal. Entonces ese niño que está en la escuela sin control, sobre todo en el momento de ocio, en el recreo, llega a la casa, contagia a un adulto mayor, y lamentablemente muchas veces ocurre una desgracia. Ocurre que se enferma esa persona del COVID-19, se complica la enfermedad y en muchos casos esa persona fallece. Por eso es que no se pueden abrir las escuelas en este momento para que los estudiantes asistan de manera normal, porque se convierten en vectores de la enfermedad, que llevan la enfermedad de un sitio que la toman, y que la gran mayoría de ellos son asintomáticos, la llevan a la casa, donde está papá, donde está mamá, donde está abuela, que se han estado cuidando todo este tiempo. Entonces, este no es el momento propicio para hablar de un posible regreso a las aulas, para hablar de un posible regreso a las escuelas, por el peligro que eso implica para la familia y sobre todo para los adultos mayores y para aquellas personas con algún tipo de comorbilidad que están en nuestros hogares y que se han estado cuidando durante todo este tiempo. Y quiero concatenar ese comentario del Ministerio de Educación, decisión con la cual estoy de acuerdo, de que no se puede hablar de volver a las aulas, no es tiempo de regresar a la educación presencial, con lo dicho ayer por el ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias. Y él da una serie de datos interesantísimos. Y yo quiero resaltar especialmente dos de ellos con relación al mismo COVID-19. Dice el ministro, y me imagino que ellos habrán realizado una serie de estudios para dar esos datos, para dar esas informaciones, que el 75% de los pacientes de COVID-19 son asintomáticos. Son personas que no presentan ningún síntoma. Son personas que no les duele la cabeza, que no les da fiebre, que no les da diarrea, que no les duele el cuerpo, que no tienen dificultad para respirar. El 75%, de acuerdo a lo que dice el ministro de Salud Pública con relación a esta enfermedad, dice que son asintomáticos, pero la otra... Perdón, Nayib, con ese comentario tan interesante, con tantos detalles precisos, yo me atrevería, como siempre hago, ¿no?, a pedir una llamada, por ejemplo, de un especialista en la materia que nos explique a los oyentes, a nosotros, en fin,
¿qué quiere decir asintomático? O sea, tú has dado detalles, ¿verdad? Pero ¿por qué una persona es asintomática? O sea, tú dices, bueno, no le duele la cabeza, no tiene fiebre, no esto, aquello y lo otro. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué la persona es asintomática? ¿Por qué la persona es una especie de Superman del COVID? Así es. Vamos a esperar esa llamada, pero en lo que llega, don Álvaro, humildemente yo puedo aportar lo siguiente. Sí. Lo que ocurre muchas veces es que esa persona, sea un niño, sea un adulto, tiene un sistema inmunológico fuerte, que aunque pueda tener el virus en su organismo, ese virus, por esa persona tener un sistema inmunológico tan fuerte, tener una buena defensa, como se dice de manera popular, no lo ataca, no puede atacarlo. Pero también yo también insistiría, necio, mira a ver, porque hay una reproducción, sí. Yo también insistiría en eso, tú has respondido, ¿no? De tener esos anticuerpos, esas cosas. Bueno, pero entonces, ¿qué hacer para que una persona tenga los anticuerpos que lo convierten en asintomáticos? ¿En qué consiste? ¿Qué se logra? O mejor dicho, ¿en qué consiste, número uno? Y además, ¿cuáles son las condiciones que convierten a esa persona, ¿verdad?, en tener defensas asintomáticas? Si la persona no genera esos anticuerpos de manera natural, la única forma de que pueda tenerlos en su organismo es a través de una vacuna, que es lo que todos estamos esperando. Pero hay que decir también que el asintomático no se libra de los daños colaterales del COVID. Él no siente la enfermedad, pero todo parece indicar, y eso lo vamos a consultar con el especialista, que aunque una persona sea asintomática, si tiene el COVID-19, puede sufrir de daños a largo plazo por esta enfermedad. Hay otra información que da el ministro. Buen comentario de Willy, muy acertado eso. Fíjate, esa parte no la habíamos tocado, Nayib. Así de es. que, bueno, esa persona es asintomática, no tiene ninguno de los síntomas, pero entonces, ¿tiene algún problema de salud siendo asintomático? Adelante, Nayib. Hay otro dato que da el ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias, que me llamó bastante la atención, y es de que el 80% de la población dominicana está dispuesta a vacunarse contra el COVID-19. Entonces, si el 80% está de acuerdo a vacunarse, eso indica que hay un 20% de la población que no estaría en disposición de ponerse la vacuna aún en el momento que esté disponible. Entonces yo creo que a partir de ahí el gobierno debe desarrollar, cuando ya tenga la vacuna o ya esté a punto de llegar la vacuna a sus manos, una campaña de concientización a la población dominicana sobre la importancia de vacunarse contra el COVID-19. ¿Cómo lo puede hacer? Está abierto, no, está cerrado. Yo también insistiría, Nayib, Willy, compañeros, amigos oyentes, yo también insistiría entonces, bueno, primero eso que tú dices, buscar la concienciación a las personas. Ahora, si no asimilan esa concienciación o si por algún motivo no les llega, entonces esas personas tendrían que ser aislados, enviarlos a un lugar, ¿verdad?, como una especie de retención hasta que les dé hasta que les dé la gana de vacunarse. Porque en todos los países del mundo, don Álvaro, incluso donde ya se ha empezado a colocar la vacuna, es voluntario. O sea, si usted no desea vacunarse, ni siquiera en Rusia, que usted sabe lo fuerte que es Vladimir Putin, ni siquiera en Rusia es obligatorio ponerse la vacuna contra el COVID-19, la Sputnik 5, que es la que están utilizando los rusos. O sea, si usted aquí no se la quiere poner, no se la pone. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque en los últimos días yo he estado conversando con muchas personas y varias de esas personas, yo creo que son para mí muchas, me han manifestado
el temor a ponerse la vacuna. Otros me dicen que ellos van a esperar que eso avance, que ellos van a esperar que se la ponga una gran cantidad de la población y después ellos van a analizar si se la ponen o no. Y otros, perdón, Rosendo, otros se están allí, ¿verdad? Que la vacuna se va a poner ya con la autorización de la Organización Mundial de la Salud, claro, de la Organización Panamericana de la Salud y con los especialistas dominicanos, con el Ministerio de Salud, con el Colegio Médico, etcétera, que ya estaría confirmado que se llenaron todas las fases, incluyendo la tercera fase, ya todo está llenado y no hay ningún problema, porque tampoco vamos a caer en la irresponsabilidad de ponerle la vacuna a alguien y que la sal sea más cara que el chivo. Exacto, don Álvaro, pero aún así, de que eso ha sido autorizado, que sea autorizado ya para utilizarse en el país y en otros países por la OMS y la OPS, hay muchas personas que están negados rotundamente a ponerse la vacuna cuando ya esté disponible en la República Dominicana. Dicen que no se la van a poner, que no es necesario, y por eso creo que el gobierno en ese momento deberá pensar en una estrategia para hacer esa campaña y lograr que por lo menos el 95% de la población dominicana sea inmunizada contra el COVID-19. Dale para allá, Cud.